Los hooks de React, funciones especiales que implementó React para hacer la vida de los desarrolladores más fácil o acaso más complicada. En este video te explicaré qué es un hook, para qué sirve, cómo usarlo y finalmente cómo crear los tuyos. Empecemos por entender qué es un hook. Anteriormente, React trabajaba con Class Components. Si quieres saber más sobre esto, te dejo el link arriba donde comparo los Class contra los Functional Components. Pues bien, los Class Components eran bastante tediosos y su estructura bastante caótica. Tenían varias funciones que necesitabas implementar para que tu componente funcionara como debía, como es el caso de los constructores, la función render para regresar el HTML, o los Component WillMount y Component DidMount para manejar el ciclo de vida. Como dije, bastante tedioso. Todo eso cambió cuando los hooks llegaron, funciones simples que podrían o no tener ciclo de vida y eran puramente funcionales. Pero entonces, ¿cómo manejo los estados si no hay constructor o ciclo de vida si ya no tengo las funciones? El primer hook que veremos es el que posiblemente vayas a usar siempre, o al menos en un 90% de las ocasiones, así que tienes que entender cómo funciona de la manera correcta. Hablamos de useState. Como su nombre lo indica, useState nos ayudará a manejar el estado de nuestros componentes. useState recibe un parámetro opcional para inicializar el estado de cualquier tipo, string, numérico, array, etc. Si no lo recibe, simplemente manejará el valor como un define. Asimismo, nos regresa un array con el cual podemos aplicar destructuring y obtener como primer valor el estado y como segundo una función que nos permitirá asignar un nuevo valor a este, es decir, que esta función cambia el valor del estado. Como vemos en este ejemplo, tenemos el valor de nuestro estado inicializado en 0. Si quisiéramos actualizar, por ejemplo, usando un botón, tendríamos que usar la función setContador y pasarle un nuevo valor, el cual puede ser el mismo más 1 o podemos asignarle el que nosotros querramos. De esta manera, useState hace que nuestro componente sea dinámico y podamos actualizar nuestra interfaz de manera sencilla. Otro de los hooks que posiblemente utilices mucho en tus proyectos es useEffect. Es el encargado de manejar el ciclo de vida de un componente, permitiéndote ejecutar funciones antes de que el componente sea montado, durante la vida del componente o también aplicar funcionalidad una vez que el componente vaya a ser desmontado. useEffect recibe dos parámetros, la primera es la función del ciclo de vida y la otra es un array de valores. Cada vez que uno de los valores en el array se actualice o cambie, useEffect volverá a ejecutarse, por lo que hay que tener mucho cuidado al momento de implementarlo o podríamos caer en los tan famosos bucles infinitos de re-rendering. En este ejemplo vemos cómo en la consola se imprime el valor que tenemos dentro de la función del useEffect al iniciar. No hay que dar clic ni nada por el estilo. Un dato es que esto se ejecuta dos veces debido a que en las nuevas versiones de React, en modo de desarrollo, el componente se monta, se desmonta y se vuelve a montar. Esto para verificar que el componente sea correcto. También tenemos como parámetro el valor de contador dentro del array que te mencioné antes. Cuando nosotros actualicemos el valor de contador, el useEffect se ejecutará de nuevo. Finalmente veremos cómo ejecutar algo cuando desmontamos el componente. Para ello, dentro de nuestro useEffect deberemos hacer un return de una función la cual se ejecutará al momento de desmontar el componente. Este es muy útil cuando queremos limpiar listeners o promesas o algo por el estilo. En nuestro ejemplo vemos cómo se ejecuta el return al momento en el que oculto mi componente. En resumen, con useEffect podemos controlar el ciclo de vida de nuestros componentes con muy pocas líneas de código, pero hay que tener mucho cuidado y evitar bucles infinitos. UseContext es uno de los hooks recientes de React. En teoría puede reemplazar la implementación de Redux. Si quieres saber más de este hook, tengo un video completo de cómo usarlo y te lo dejo arriba. UseContext es simple, te permite compartir información con otros componentes sin necesidad de pasarlos como props. Esto hace que podamos conocer el estado sin necesidad de ser padre o hijo de un componente. Aquí te doy un ejemplo sencillo de cómo usarlo. Primeramente tenemos que usar la función createContext. Esta recibe como parámetro el estado inicial de nuestro contexto. Una vez que lo creamos, podemos exportarlo para ser usado en otro componente. Ahora tenemos que crear nuestro componente que se encargará de recibir a los demás componentes y pasarles el estado usando el context que creamos. Creamos un state sencillo para obtener y setear un estado. Finalmente creamos el proveedor que recibirá cualquier componente que quiera conocer el context. Si queremos conocer el estado actual de nuestro context, basta con importar nuestro proveedor creado y engraparlo, por así decirlo, en nuestro componente que quiere conocer el estado actual, ya que la forma de trabajar es con proveedor y cliente. Una vez hecho esto, podemos consultar el estado a través del hook useContext, que nos regresará el estado actual al igual que la función que definimos para modificarlo. De esta manera, si implementamos otros componentes con nuestro context, todos estarán sincronizados con el mismo valor sin necesidad de pasar el valor como un prop.
useRef es un hook que nos ayudará a controlar elementos directos del DOM. Su función es muy simple, como su nombre lo indica, funciona como una referencia a la cual podemos acceder a través del objeto current. Aquí vemos un ejemplo de cómo inicializamos nuestro hook con un valor nulo y le asignamos este ref creado a un input. La ventaja que nos ofrece useRef es que podemos acceder a todas las propiedades del input, como lo es por ejemplo su valor. Podemos imprimir el valor actual del input, pero eso no es todo. También podemos asignarle un valor de esta misma propiedad, con la ventaja de que React no vuelve a renderizarse. También podemos llamar a funciones nativas como lo es el focus, por ejemplo, haciendo que con un clic nuestro input gane el foco automáticamente. Al final podemos usar useRef para controlar múltiples elementos del DOM sin necesidad de tener que buscarlos mediante un ID o una clase. Es muy útil cuando queremos hacer modificaciones al DOM, pero sin que React vuelva a renderizar todo el contenido. Desde hace mucho el frontend ha dejado de ser solo HTML, CSS y JavaScript básico, para convertirse en todo un reto en cuanto a complejidad. Es por eso que muchas veces tenemos que hacer cálculos complejos que requieren procesamiento y por ende recursos. Evitar la mala optimización de nuestras aplicaciones hoy en día es algo imprescindible. Es por eso que toca hablar de useMemo. Este hook nos permitirá optimizar nuestro proyecto manejando en memoria cálculos o funciones complejas para que solo de ser necesarias sean actualizadas. De este modo, evitar el consumo sin sentido de recursos. En este ejemplo, calcularemos el factorial de un número que se ha introducido en el input. Este cálculo es algo complicado con números grandes, por lo que usaremos useMemo para evitar que sea recalculado al hacer un re-rendering. Primero crearemos la función para hacer el cálculo. Esta recibe un número y devuelve el resultado aplicando recursividad. Ahora usaremos esta función pero con useMemo, el cual recibe la función del cálculo como primer parámetro y como segundo parámetro recibe un array de valores que harán que useMemo decida si se ejecuta o no, dependiendo de que el valor cambie o sigue siendo el mismo. En este caso es el número al que se le está aplicando dicha función. Como podemos ver, el cálculo lo hace una sola vez y a pesar de que estamos haciendo un setState en el botón de re-render, la función no se vuelve a ejecutar. Repito, estamos re-renderizando cada vez que hacemos clic en el botón. Para comprobar esto basta quitar useMemo de la implementación de la función para ver cómo cada vez que hacemos clic en re-render con el useState el cálculo vuelve a ejecutarse una y otra vez y otra. useMemo te ayudará a optimizar tus proyectos evitando que funciones complejas sean ejecutadas en cada re-render del componente. Finalmente, hablaremos de un hook que es muy útil al momento de aplicar lógica y estados anidados en nuestros componentes. Dependiendo de la dificultad del componente, recomiendo usar useReducer para manejar estados que tengan muchos campos. Ejemplo de esto pueden ser formularios con varios inputs o cuando la lógica del estado sea muy compleja. En este ejemplo, lo primero que haremos será crear nuestro estado inicial con 3 elementos: hello, bye y count. Únicamente trabajaremos con count para que puedas ver cómo useReducer no afecta a los otros dos. Una vez que creamos nuestro estado inicial, es momento de crear nuestro reducer, el cual es una función sencilla con un switch recibiendo 2 elementos, state y action. Dentro del state recibiremos el type, el cual será el encargado de decidir qué hacer con nuestro estado. En este caso agregamos 3 types básicos, uno agrega 1 al count, el otro resta 1 y finalmente tenemos un type que reinicia nuestro state al original que creamos previamente. Para usar este reducer tenemos que llamar a useReducer, que recibe como primer parámetro nuestra función reducer y como segundo parámetro nuestro estado inicial. A su vez nos devuelve un array al que le aplicaremos destructuring para obtener primeramente el estado actual y también una función dispatch que nos ayudará a modificarlo. Para aplicar la funcionalidad basta con ejecutar la función dispatch y pasarle como parámetro un objeto que contenga el type, es decir, la función que quieres que se ejecute. De esta manera puedes manejar estados complejos o con muchos campos de una manera más sencilla y ordenada. Ya que vimos cómo funcionan y para qué sirven los hooks más importantes que tiene React, es momento de crear uno propio. Vamos a crear un hook que nos devuelva 3 cosas: una lista de usuarios, si el servicio está cargando o si hubo un error al momento de ejecutar. Para ello creamos nuestro hook llamado useData. Recuerda que la palabra use debe estar siempre presente al inicio de cualquier hook que vayas a crear para mantener un orden y diferenciarlo de los componentes normales. En nuestro hook vamos a tener 3 estados.
El primero es un array para la lista de usuarios, el segundo es un booleano que nos indica si el servicio está cargando y finalmente otro booleano que nos indique si hubo un error al momento de conectar con el servidor. También haremos uso del hook useEffect que nos ayudará a hacer la llamada al servidor. En caso de que el servidor responda, almacenará la lista de usuarios en el estado que creamos para ello e indicará que ya no está cargando, seteando el estado de isLoading como falso. En caso de que el llamado a nuestro servidor fallara, entonces deberemos setear el valor de error como verdadero y también setear el valor de isLoading como falso. Finalmente regresaremos estos tres estados y nuestro hook estará listo para ser usado. Para usarlo es muy sencillo. Primero importaremos nuestro useData y lo ejecutaremos dentro de nuestro componente. Si recordamos, nuestro hook regresa un objeto con tres elementos: data, isLoading y error. Podemos aplicar destructuring para obtener estos datos. Ahora solo queda validar los dos booleanos. Si loading es verdadero, muestra un mensaje de carga. Si error es verdadero, muestra un mensaje de error. Y si estos dos son falsos, entonces recorro el array de usuarios y muestro sus nombres. De este modo hemos creado un hook reutilizable que nos dará la misma funcionalidad en otro componente sin necesidad de volver a escribir el mismo código. Con esto finalizo el video y me despido. Si te ha gustado, recuerda suscribirte y darle like, que eso me sirve mucho. Si tienes alguna duda, puedes dejarla abajo en los comentarios que te responderé a la brevedad. Yo soy Rodrigo Méndez y te agradezco por ver el video. Hasta la próxima.